Un cordial saludo para todos ustedes, estudiantes de grado sexto. Este es el video de explicación correspondiente a la guía número 3 del periodo 3. Aunque se los envió un poco tarde, espero que todavía sea de utilidad. Pueden consultar la información que necesiten y de pronto corregir o verificar algo que les genere inquietud o dudas. Sin más preámbulos, empecemos. En esta guía vamos a analizar un poco acerca de la clasificación gramatical de las palabras e información muy importante sobre ortografía. Recordemos que las palabras se clasifican en las oraciones según la función que tengan en la misma. Pueden ser sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, determinantes, pronombres, preposiciones, conjunciones e interjecciones. En esta guía vamos a trabajar las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones. Acá hay un ejemplo de lo que podríamos entender como clasificación de una palabra. Tenemos, el libro está sobre la mesa. Esta palabra el es un artículo. ¿Qué función tiene el artículo? De acuerdo con la información que tenemos aquí, el artículo nos permite identificar si el sujeto del cual vamos a hablar es singular o es plural, si es femenino o si es masculino. Después tenemos libro, que es el sustantivo en nuestra oración, y así sucesivamente cada una de las palabras va cumpliendo una función, que es lo que permite que entendamos la información que escribimos en las oraciones. Muy bien, entonces son 3 elementos los que vamos a evaluar en esta guía para determinar si tenemos la competencia de utilizar estos recursos en nuestras producciones escritas o en nuestros ejercicios de comprensión de lectura. Lo primero que vamos a evaluar es que se reconozca y se use apropiadamente las preposiciones, las conjunciones y obviamente las interjecciones. Lo segundo es tener la capacidad de explicar qué son palabras polisémicas e identificarlas en un texto y utilizarlas obviamente también. Y por último, entender y usar correctamente la coma y el punto y reconocer el uso actualizado de las mayúsculas y las minúsculas. Bien, vamos a empezar hablando primero de las preposiciones. Las preposiciones son palabras que funcionan como enlace entre otras dos palabras. Pueden tener diferentes funciones. Sirven para indicar lugar o pueden indicar tiempo, causa, modo, finalidad, compañía, entre otras cosas. Entonces, si ustedes se fijan en la guía, van a encontrar la función a la cual corresponde la preposición que van a trabajar, lo que significa, las preposiciones que están dentro de esa definición y los ejemplos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, válgase la redundancia, las preposiciones de lugar. ¿Cuál es su función? Es indicar la ubicación, el lugar o el movimiento de un sujeto. ¿Cuáles son las preposiciones que funcionan como preposiciones de lugar? Tenemos a, de, en, entre, en, hacia, por, tras. Y aquí al final tenemos unos ejemplos. Tenemos vengo caminando desde mi casa y está en su casa. Las palabras desde y en funcionan en este caso como preposiciones de lugar. Las conjunciones también son palabras que sirven para unir. En este caso hay dos tipos de conjunciones, las coordinantes y las subordinantes. Las coordinantes son aquellas conjunciones que unen dos palabras de la misma categoría, es decir, pueden unir dos sustantivos, dos adjetivos, dos verbos, etc. Y tenemos también las interjecciones. Las interjecciones son palabras exclamativas que imitan sonidos de la realidad. También las podemos conocer como onomatopeyas. Entonces, cuando uno llora, aquí tenemos a Mafalda haciendo diferentes interjecciones. Una que imita el llanto, ¡wow! La otra cuando uno de pronto se lastima puede ser ¡ay!, etc. Ese tipo de palabras exclamativas las llamamos interjecciones. Y como pueden ver acá al lado de la caricatura de Mafalda, hay varios ejemplos que nos pueden ubicar. Entonces hemos analizado 3 tipos de palabras que componen una oración: las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones.
Muy bien, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para determinar si entendimos cómo se usan las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones. Vamos a empezar con las preposiciones. Tenemos una imagen y en esta imagen ustedes pueden ver que hay varios elementos en ella. Es una habitación que muy bien podría ser la habitación de uno de nosotros porque se encuentra muy desordenada. Entonces lo que vamos a hacer es ir ubicando objetos que están en la habitación. Cuando hablamos de ubicación, de una vez vienen a nuestra mente las preposiciones de lugar. Muy bien. Entonces, estas palabras que tenemos acá sobre la imagen son preposiciones de lugar, que indican en dónde están ubicados ciertos elementos. Vamos entonces a tratar de completar las oraciones que tenemos aquí abajo, que van numeradas del 1 al 5, para determinar qué preposición puede completar cada una de esas oraciones de manera apropiada. Entonces, primero, el portátil está la cama. Entonces vamos a ver el portátil, mírenlo aquí, y aquí está la cama. ¿Cuál de estas preposiciones completaría mejor la oración? El portátil está sobre la cama. Muy bien. Ahora vamos a buscar la camiseta roja. Dice, una camiseta roja a la cama. Entonces nos dirigimos a la cama y buscamos, pero ¿dónde está esa camiseta roja? Vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, hay una camiseta roja bajo la cama. Ahora nos piden que busquemos un suéter verde. No, este no es suéter, este de acá parece ser una camiseta. Y el que está colgado acá es una chaqueta y nos piden un suéter. Ah, mira, este es el suéter. ¿Dónde está el suéter? Está dentro del cajón. Muy bien. Ahora vamos con el escritorio. Miren, el escritorio es el que está ubicado en esta parte. Y miren los objetos que hay alrededor del escritorio. Entonces podemos decir que el escritorio está entre la cama y la cómoda. Entre la cama y la cómoda. Una cómoda es una cajonera. ¿Listo? Y por último tenemos el póster. El póster es un afiche y el póster está en la pared. Así funcionan las preposiciones de lugar. Ahora vamos a ver ejemplos de conjunciones. Y acá nos piden que subrayemos la conjunción de cada oración. Recuerden que las conjunciones también unen palabras. Si son del mismo tipo de palabras, es decir, de la misma categoría gramatical, hay unas conjunciones particulares. Entonces tenemos Jonás no es ruso, sino polaco. ¿Cuál de todas esas podría ser la conjunción? Comió 3 o 4 galletas. ¿Cuál de todas esas podría ser la conjunción? Entonces los invito a realizar estos ejercicios en casa para que practiquemos el uso de las conjunciones, de las interjecciones y de las preposiciones. Acá tenemos varias interjecciones. ¡Ay, venga, oye! El hecho que están entre signos de admiración quiere decir que son exclamaciones, que uno las dice con un tono mucho más alto del habla normal o cotidiana. Por ejemplo, uno dice, ¡oye! Va con interjección, con signos de admiración. ¡Oh! Signos de admiración. Entonces, dependiendo del tipo de expresión que nosotros utilicemos, pues esa interjección puede ser para llamar a alguien, puede ser para expresar dolor, puede ser para expresar miedo, etc. El turno ahora le corresponde a las palabras polisémicas. Las palabras polisémicas son aquellas que tienen más de un significado, es decir, la palabra se escribe exactamente igual, pero tiene distintos significados. Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos la palabra mango. La palabra mango bien puede referirse a la fruta o también al soporte del martillo, de donde lo agarramos o lo sujetamos para utilizarlo. Tenemos aquí también otros ejemplos. Está la palabra planta, que puede referirse a la planta del pie, y uno podría escribir acá una oración que dijera, me duele la planta del pie, o después de la carrera me dolió la planta del pie. O uno podría referirse al vegetal, uno podría decir, voy a
ubicar la matera en donde está sembrada la planta cerca de la ventana. Entonces estaríamos utilizando la misma palabra planta, pero si se dan cuenta tiene dos significados totalmente diferentes. Y así hay muchos ejemplos. Entonces cada vez que vean una palabra que se escribe de la misma manera, pero tiene diferentes significados, recuerden que se llaman palabras polisémicas. Ahora vamos a entrar a uno de los temas que más cuidado se requiere. No es difícil, no es un tema difícil, pero sí es un tema que debemos repasar con frecuencia para que no lo olvidemos y que además tenemos que poner en práctica en nuestros escritos y cuando estemos leyendo, porque de esa manera van a mejorar nuestras producciones escritas. Estas se llaman pautas de ortografía y para eso pues vamos a ver tres elementos o tres temas bien interesantes. Uno se llama el uso de la coma, el otro son los usos del punto y finalmente las mayúsculas y las minúsculas. Entonces, la coma tiene diferentes usos. Recuerden que es un signo ortográfico que se utiliza para indicar una pausa. No es una pausa tan prolongada como el punto, es más pequeña, pero de todas maneras organiza muy bien los elementos que tenemos en la oración, sobre todo cuando son elementos de la misma categoría. Entonces aquí tenemos varios ejemplos. Vamos a trabajar con tres tipos de coma, aunque hay más. Está la coma enumerativa, la coma explicativa y la coma de enlace. La coma enumerativa es esa coma que se utiliza en las oraciones para separar palabras o frases que son de la misma categoría o que hace referencia a una lista de elementos. Entonces tenemos, por ejemplo, los estudiantes de noveno, los de décimo, los profesores y la señora rectora viajarán hoy. Entonces aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que en la oración hay una lista de grupos de personas que van a hacer una acción específica. Para que no sea amontonen y para que a la hora de leerlo lo hagamos con las pausas apropiadas, es necesario utilizar coma. Y la coma se utiliza separando cada uno de los grupos de personas. A esa coma la llamamos entonces enumerativa. También está la coma explicativa y se utiliza para hacer o encerrar aclaraciones o explicaciones o ejemplos. Aquí tenemos en esta oración la selección Colombia, coma, un grupo de jugadores muy importantes para el país, coma, debe ganar el próximo partido. Entonces si notamos lo que está aquí en negrita es lo que tenemos entre comas. Eso que está entre comas es una afirmación o es una información que nos permite aclarar o entender un poco más a quiénes nos referimos cuando decimos la selección Colombia. Lo particular de este tipo de comas es que la información que está allí, entre ellas, se puede quitar y no altera el significado de la oración, lo que se quiere comunicar con la oración. Podríamos leer la selección Colombia debe ganar el próximo partido y no habría problema. Sin embargo, se utiliza este tipo de comas para que esta información que esté aquí nos amplíe más de quién estamos hablando o nos dé más información. Por eso se le llama coma explicativa. Ahora tenemos las comas de enlace. Esas comas se utilizan antes y después de expresiones como sin embargo, sin duda, no obstante, entre otras. Ejemplo, llovió toda la tarde, sin embargo, llegó a tiempo. Si notan que ese sin embargo está entre comas, una coma antes y una coma después. Esta no es una explicación, por lo tanto es necesario que permanezca allí. Y por esa razón, la coma se pone es para enlazar esos dos eventos de que a pesar de que llovió tan tarde, la persona de la cual se estaba haciendo referencia llegó a tiempo. Entonces, coma enumerativa, coma explicativa y coma de enlace. Ahora vamos a hablar del punto. El punto tiene tres usos y esos los conocemos ampliamente. Está el punto y seguido, está el punto aparte y está el punto final. Entonces yo les invito a leer con atención esta información para recordarlo y poder utilizar ustedes los puntos de forma apropiada cuando hagan sus producciones escritas.
Y finalmente tenemos el uso de la mayúscula. Sabemos que la mayúscula se utiliza para muchas cosas, pero a veces solo recordamos algunas, como por ejemplo, sabemos que iniciamos con mayúscula un texto, cualquier texto. Entonces al empezar, lo primero que escribimos es una mayúscula. También sabemos que va después de punto. Y también sabemos que se utilizan para nombres propios y para sitios geográficos. Sin embargo, aquí en esta infografía les van a dar más usos de las mayúsculas. Van a poder ampliar esa información para que escribamos las mayúsculas de forma correcta y en consecuencia pues también podremos escribir las minúsculas de manera correcta. Entonces, acá podemos encontrar algunos ejercicios que podemos hacer para practicar el uso de la coma, del punto y de la mayúscula. Entonces sí sería muy interesante que pudiéramos trabajar alguno de estos en la casa para repasar. De todas maneras, recuerden que todos estos ejercicios o actividades también los vamos a utilizar para nuestros encuentros virtuales y con eso pues podemos ir midiendo qué tan clara nos quedó la información y si realmente realizamos las actividades de forma apropiada. Bueno, entonces acá de manera rápida les voy a explicar las actividades que hay en la guía. Primero, dice que leamos el siguiente chiste. Entonces un niño le dice a su abuela, abuela, qué rico está el pescado. Y la abuela le pregunta, ¿repites? Entonces el niño dice, qué rico está el pescado. Sí, soy mala para los chistes, pero este chiste nos sirve para hacer un ejercicio muy pequeño, pero muy interesante. Con el chiste tenemos que identificar dónde hay palabras polisémicas, qué palabras generan confusión cuando las estamos utilizando y por qué la palabra anterior fue motivo de confusión. Es decir, ustedes escogen la palabra que sienten que pudo haber generado una confusión en la comunicación del niño con su abuela y en el punto C escriben por qué creen que esa palabra fue el motivo de confusión. Luego deben escribir dos frases con significados diferentes de la palabra ratón. Es decir, recuerden que hay palabras que tienen diferentes significados, se llaman polisémicas y ratón es una de esas. ¿Qué deben hacer? Escribir dos oraciones en donde utilicen los diferentes significados de la palabra ratón. Ahora dice, lee el siguiente relato y subraya con rojo 3 preposiciones, con negro 2 conjunciones. Entonces fíjense que este texto está súper sencillo. Hay que subrayar 3 preposiciones. Recuerden que aparte de las preposiciones de lugar hay varias. Entonces verifiquemos en la tablita a ver cuáles podemos encontrar aquí. Y 2 conjunciones que también ya sabemos cuáles son las conjunciones. Lo mismo aquí en el punto 4. Tenemos que completar esas oraciones utilizando conjunciones. Luego, en el punto número 5 tenemos que completar las oraciones que tenemos acá con preposiciones y conjunciones. Fíjense que acá les dan las opciones, porque, sobre, con, ni, que y para. Entonces, con estas palabritas que tenemos aquí, pues con esas son las que nosotros vamos a completar las oraciones del ejercicio número 5, con estas de acá. En el punto número 6 dice que hay que escribir una oración con cada una de las interjecciones que vemos allí. ¿Cuáles interjecciones? Uf, oh, ay, ojalá, uy. Entonces, vamos a ver qué tan creativos nos volvemos haciendo oraciones con interjecciones. Luego dice que debes escribir enumeraciones. Recuerden que las enumeraciones hacen parte del primer uso de la coma. Entonces vamos a hacer enumeraciones con estos elementos. Primero con 8 nombres de animales. Segundo con 7 nombres de países europeos. Y por último con 5 nombres de profesores. Entonces ya sabemos cómo se hace la oración utilizando las comas. Aquí tenemos un fragmento de un texto que le hace falta la ubicación de los puntos, que puede ser punto seguido y obviamente pues punto de aparte o punto final. Entonces vamos a leer con atención para poder ubicar esos puntos. No olviden llenar su hoja de autoevaluación. La autoevaluación es un ejercicio de reflexión que se hace al final de haber realizado la guía. ¿Por qué? Porque tenemos que indicar si nosotros cumplimos o no con estos criterios. Si cumplimos con el criterio, ponemos 3, 3, 3, 3.
Si se nos dificultó un poquito, pues ponemos 2 en el criterio que consideremos que se nos dificultó. Y si definitivamente y siendo muy honestos no realizamos la actividad o el criterio como se dice, pues escribimos 0. Acá al final escribimos el total. Los totales son importantes porque se escribe la tabla total para escribir el total. Entonces no olviden, por favor, llenar juiciosamente su hoja de autoevaluación. Muchas gracias por prestarle atención al video, muchachos, y espero que les sea de gran utilidad para el desarrollo de sus vidas. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.